Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos, a todas. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares o a donde quiera que nos estén sintonizando. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues como podrán ver a lo largo del programa, hoy estamos estrenando estudio, estamos estrenando muchas cosas que bueno, pues nos permitirán mejorar la calidad del programa que queremos ofrecerle a todos y a todas ustedes. Damos, como siempre, las gracias a 9TV por todas las facilidades que nos ofrecen para la producción de este programa, que como ya saben, estrenamos hoy martes y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de este programa. Vamos a hablar de gitanos en México. Seguramente ustedes habrán escuchado esta expresión o a esta comunidad a la que tradicionalmente llamábamos húngaros. De pequeños pues nos rodeaban por ahí en algunas colonias, teníamos ciertos prejuicios o ciertas ideas y bueno, pues hoy vamos a platicar con una experta que se ha dedicado por más de 20 años a investigar este tema de los gitanos en México. Vamos a ver esta cápsula y comenzamos con nuestra entrevista. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos. ¿Sabías que existen gitanos en México? Los gitanos en México son una población poco abordada dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, el contacto que ellos han establecido con la población de pueblos y ciudades del país se ha dado desde su ingreso a territorio mexicano y de esta forma se han convertido en gitanos mexicanos. Los gitanos llegaron al país en diversas oleadas migratorias, siendo las principales en el siglo XIX. Algunos lo hicieron desde Francia, Grecia, Hungría, entre otros países europeos. Unos más llegaron de otros países del continente americano. Actualmente, esta población se encuentra ligada al comercio que efectúan familias que se mueven por pueblos y ciudades del norte del país. Pero el impacto social y cultural que aporta es relevante en diferentes regiones de México. Si te interesa saber más sobre este tema, visita el proyecto Gitanos de México, de la doctora Neira Alvarado, el cual a partir de un estudio etnológico explica cómo la comunidad gitana se ha integrado en la sociedad mexicana a lo largo del tiempo, buscando conocer los procesos de adaptación y cambio que han experimentado los gitanos en este contexto. Bueno, pues ya vieron ustedes, vamos a platicar de eso con nuestra experta, a quien vamos a saludar y nos da mucho gusto que nos acompañe. Tiene una agenda muy apretada, en unos días se nos va a Francia y bueno, pues anda de allá para acá. Está con nosotros la doctora Neira Alvarado. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lidia, por esta invitación. Bueno, a ver, platícanos, ya veíamos un poco en esta primera cápsula de introducción en torno a los gitanos en México, que veíamos la información que llegaron en varias oleadas, que nosotros conocemos como los húngaros, a veces con ciertas reservas, y no acabamos de entender o de integrarlos porque son parte ya de la sociedad mexicana. Cuéntanos un poco, ¿quiénes son los gitanos? Bueno, como bien mencionas, a los gitanos se les conoce también como húngaros. El término húngaro sobre todo designaba una hipótesis que se decía que venían de Hungría o del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero no, vienen de muchos y diversos lugares. Llegaron a México a fines del siglo XIX, principios del XX, por grupos familiares y entraron al país no solo por el puerto de Veracruz, sino también por la frontera norte de Estados Unidos y la sureña de Guatemala. Entonces, el término gitano también designa a una gran variedad de familias, de grupos familiares que siguen itinerarios históricos diferentes. Entonces no podemos decir que es una categoría abstracta, pues que no nos ayuda a comprender la complejidad que hay al interior de estos grupos familiares. O sea, no todos vienen de Hungría y no. Tienen diversas razones, digamos, por las cuales llegaron acá. Así es. ¿Cuándo y por qué iniciaste esta investigación de gitanos en México? Porque sé que le has dedicado varios años, pero además en este momento ha cobrado mucha relevancia, mucha visibilidad, pero hace 20 y tantos años no era ese mismo el contexto. No. ¿Qué te llevó a estudiarlos? Bueno, inicialmente
debo mencionar que yo conocí a grupos familiares Ludar sobre todo, porque en México hay Ludar, Caló y Rom. Son tres, digamos, variantes de los gitanos. No, 3 grupos diferentes, y al interior de estos grupos pues hay diferencias también en los grupos familiares que conforman, ¿no? Ludar, Caló y Rom. Entonces, los Ludar hablan un rumano, los Rom hablan el romanés, que es una lengua que se asocia con lenguas que se hablaron en la India hace mucho tiempo, y los Caló, sobre todo reconocidos en España, ellos hablan pues una lengua que han asociado con el castellano y palabras del romanés que tienen todavía, ¿no? ¿Cómo inicié yo esta investigación? Yo quiero decir que antes de que fuera un tema antropológico, yo conocía familias desde 1995 y hasta 2009. Yo frecuenté totalmente pues la vida en las caravanas que circulaban en el norte del país a estas familias, y fue en 2009 que, justamente preguntándome que no había investigaciones sobre esta población en México, que dije, bueno, es la oportunidad de hacerlo, ya que los conozco y están de acuerdo en que yo lo haga. Con una beca del gobierno canadiense me voy a Canadá a hacer una comparación de un culto a la Virgen de Santa Ana en Beaupré, en Quebec, y el culto que hacen aquí en México con la Virgen de Guadalupe. Así es como inicio, y bueno, es una sociedad muy compleja, apasionante, o son muchas sociedades más bien complejas, apasionantes, que, como bien dice, se han integrado al país y son mexicanos, y es muy importante retener esto porque muchas veces se habla mucho del origen europeo y entonces se habla como si siguieran siendo extranjeros, ¿no? ¿Cuáles son los principales datos históricos de los gitanos en México? Nos quedan por ahí de un minutito. Que has recuperado, si quieres lo ampliamos regresando del corte, pero que nos pudieras adelantar algunos datos históricos. Ya nos has dado algunos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué salieron de sus países de origen? Bueno, hay 2 hipótesis. Una son las guerras en todos los imperios de Europa, Asia en el siglo XIX, y el reino de Rumania, pero también se menciona que es una población que siempre se ha movido, ¿no? Entonces, no hay investigaciones que comprueben esa migración hasta México desde el siglo XIX. Sin embargo, nosotros sí hicimos una investigación de archivo con las propias familias, y eso nos ayudó a reconstruir las geografías desde Rusia, Europa, hasta México. ¿Cuál te encontraste, por ejemplo? ¿Esa fue la ruta? ¿Venían de Rusia y bueno, llegaban por Veracruz? Como te decía, son diferentes movimientos, itinerarios migratorios. Algunas familias de Rusia se fueron a Europa Occidental, claro, pasando por otros países. Otros del Imperio Rumano también se fueron a Europa Occidental, otros de los Balcanes. O sea, no hay un solo itinerario, y siempre fueron recopilando comida, lengua en los países que transitaban. Por eso es importante hablar de esta diversidad, porque no es homogénea, no es única. Vamos a ir platicando de gitanos en México. Los esperamos para que, bueno, pues regresando del corte, sigamos charlando con nuestra invitada de hoy. Continuamos. No te quedes fuera de las convocatorias Colsan 2024. Algunas de nuestras promociones están a punto de cerrar. Estudia un posgrado de calidad en Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Antropología Social, Doctorado en Historia y Doctorado en Literatura Hispánica. Aún tienes tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT de tiempo completo. Consulta el posgrado de tu interés en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil en uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país, especializado en ciencias sociales y humanidades, el Colegio de San Luis. Bien, estamos de regreso. Ahí está ya nuestra información. Recuerde que tenemos todavía algunos días por si les interesa pues inscribirse
postularse para estudiar alguna maestría o alguno de nuestros posgrados que tienen convocatoria abierta en el Colegio de San Luis. Recuerden que estudian con una beca de tiempo completo, lo que les permite estar desahogados, digamos, económicamente para dedicarse al 100% a sus estudios. Bueno, estamos platicando con la doctora Neira Alvarado. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos y tiene un tema muy interesante que son gitanos en México. Tiene más de 20 años estudiando investigando este tema, pero además se fue a vivir con ellos una temporada. Hay en nuestro canal de YouTube un programa que hicimos hace varios años donde nos cuenta como toda esta parte, pero bueno, hoy queremos retomarlo porque, bueno, pues ha cobrado cierta vigencia y es un tema muy importante, sobre todo para entender a quienes son parte de la población en México. Cuéntanos un poco cómo se organizan socialmente, cómo está compuesta la sociedad de los gitanos en nuestro país. Bueno, es muy importante la pregunta porque parece que pasan desapercibidos, ¿no? Porque son mexicanos y no reivindican una etnicidad en sus actividades que hacen, salvo cuando se trata de los LUDAR que dan espectáculos, ¿no? Ellos se organizan por grupos de familia y no es una composición que sea definitiva, siempre está cambiando, porque se asocian, se disocian por las actividades que efectúan. Entonces, bueno, estos grupos familiares están compuestos por una cabeza con su esposa, los hijos, las esposas de los hijos y la descendencia. Entonces, esto sería un grupo familiar, pero se asocian con otros miembros de otros grupos dependiendo de esas actividades. Pero ¿no? conviven, viven y conviven ludars con ludars, calós con calós y roms con roms, o se mezclan. Entre todos estos grupos sí existen, por ejemplo, matrimonios entre rom y ludar, y se identifican y se conocen, saben dónde están, ¿sí? Pero entre los caló no, esa es la diferencia en México. Y entonces, bueno, pues sí, viven grupos familiares ludar entre ellos y con los otros miembros, y grupos rom entre ellos con otros miembros, pero existen matrimonios también con mujeres mexicanas. Entonces, en sus actividades, la vida cotidiana, pues tienen una relación intensa con los no ludar, con los no rom. ¿Cuáles son las características socioculturales que nos permitirían identificarlos? Porque, como ya decías, están mezclados como parte de una sociedad mexicana que estamos acostumbrados a ver, pero tienen sus propios rasgos que los hacen distintos, claro, ¿no? En esta organización, por ejemplo, son las personas mayores de edad las que dirigen, digamos, las asambleas durante los conflictos, ¿no? Son ellos los que dirimen los conflictos y entre ellos se arreglan, ¿sí? Digamos que son la autoridad civil. Exactamente. Pero también podemos identificar a través de la lengua las diferencias. El romanés, por ejemplo, lo hablan los rom, y los ludar hablan un rumano que solamente usan en los rituales, en la vida ritual, ¿sí? Hablan español y romano. Y todos hablan español, rumano, pero además hablan inglés, sí han tenido vínculos, digamos, con Estados Unidos, ya sea por las actividades económicas o porque tienen familia allá. Es importante mencionar que esta población llegó a México hablando muchas lenguas por el tránsito que hicieron en todos los países. ¿Y se van aprendiendo? Francés, italiano, español, inglés, aparte del romanés, del turco, o sea, es una población muy ¿Pero dinámica. se iba pasando entre generaciones? Sí. O sea, ¿puedo encontrarme yo con un gitano o gitana que hable francés, turco, español? Actualmente hay familias que siguen teniendo vínculos con familias en Europa, por ejemplo, y en el continente americano siguen viajando, ¿no? Pero en el caso de los ludar, por ejemplo, ellos solo hablan español, están incursionando en el inglés y hablan el rumano en los rituales, pero los rom, pues muchos hablan ruso, algunos, otros ya no, otros hablan solamente romanés e inglés y español. ¿En qué lugares de México podemos encontrar gitanos todavía? Bueno, hay población en diferentes ciudades del país, desde el norte hasta el sur, los estados del centro también, pero nunca hay un domicilio definitivo, siempre se están moviendo, así duren 10 años en una ciudad, pueden cambiarse y vivir en otra, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay miembros de una familia de la Ciudad de México, de la Compañía de México, que están en Texas, ¿no? Cuando tú empezaste a investigarlos, ¿dónde estaban? Porque te fuiste a vivir un tiempo. Bueno, yo estuve con las familias ludar
las que ofrecen un espectáculo. Primero fue el cine ambulante, después el circo teatro de variedad, y ellos estaban en los estados del norte del país, hacían circuitos anuales. Entonces yo me fui con varias familias a hacer estos circuitos. ¿Cuántos todavía hay familias? Yo me acuerdo que en aquel programa que grabamos hace varios años te comentaba que cuando yo estaba chiquita, allá por el rumbo de la Vía Naya, que apenas se estaba formando, llegaban a unos campos y daban cine, daban funciones de cine, pero también te leían la mano. ¿Todavía hay de estos húngaros, o de estos gitanos? ¿Está mal decirles húngaros? ¿Es políticamente incorrecto? Bueno, lo que mencionaba inicialmente, húngaros se decía porque venían de Hungría, pero ya sabemos que no. Incluso Michael Swanton, que es un lingüista que está trabajando con esta lengua en Oaxaca, él mencionaba que en el romanés de México no hay palabras del húngaro, entonces eso explica que no pasaron por ahí, por lo menos las familias que él ha investigado, ¿no? De la lengua que él ha investigado. Entonces, pues sí, se les llamaba húngaros, pero hay muchos estereotipos positivos y negativos que cargan en sus espaldas. La palabra de húngaro, de gitano, se asocia pues con los estafadores, los robachicos, es parte del imaginario y la imaginería, ¿no? Un tipo de racismo hacia estas poblaciones, o lo contrario, la música europea de los Balcanes, de Rumania, de Hungría, y no, a ellos les gusta la música mexicana, la cantan, claro que pueden escuchar esta música, pero no los define, pues. Entonces, la característica sería, son mexicanos porque comen comida mexicana como el mole y escuchan esta música. ¿De qué viven? ¿A qué se dedican? Tienen muchas actividades, mencionaba Luludar que ofrecen espectáculos, antes fue el cine, y entre los ROM, por ejemplo, se dedican a, antes cuando llegaron reparaban casos de cobre, pailas que le llaman, y ahora se dedican a la reparación de maquinaria, pero todos también practican un comercio, ¿sí? Ya sea de alimentos, venta de camiones, etcétera. Vemos en algunos programas de televisión, a lo mejor de paga o de estos canales del cable, que hay como ciertos estigmas de cómo se casan, cómo viven, qué tan ciertos son a los gitanos de México. Hay toda una serie, un programa, ¿no? Que se llama Gitanos por el Mundo o algo así. ¿Qué tanto se parecen a los que viven acá en México? Sí, definitivamente son estereotipos, ¿no? Incluso hay muchos de estos programas que tú mencionas que se han difundido y que la imagen que quieren dar es la exuberancia, ¿no? La exuberancia, sí, la abundancia y de muchas cosas. Incluso. No, o sea, hay de todo, hay familias que pueden tener mucho dinero, hay familias que no, que están al día, entonces eso puede cambiar. La vida festiva, efectivamente, para ellos es muy importante cuidar a la familia, estar juntos, son las premisas básicas, sobre todo en un país con la violencia que tenemos. Cuidar a los niños es importantísimo y eso tiene que ver con la reproducción, pero también, por ejemplo, ellos hacen fiestas como las bodas, los bautizos, entre ellos mismos hay rituales específicos, que es el corte de pelo, la dación del nombre, que llamamos en antropología, ¿no? O sea, hay rituales con los que ellos llegaron, otros que retoman, y todo eso conforma la vida ritual en el país. A ver, cuéntanos un ritual así, nos quedan como 3 minutitos más o menos. Bueno, entre los más importantes es el corte de pelo, ¿no? Que es el bautizo. ¿Sí? O sea, ¿están bebitos o a qué edad? Son bebés. Es el bautizo, literalmente lo que es bautizo para nosotros, ajá, para ellos ese es el bautizo, le cortan el pelo. ¿Y son católicos o en qué religión? En México existe población católica y población también pentecostal, ¿sí? ¿Y qué significa, digamos, un ritual religioso? ¿Qué? Digamos que entre los rituales católicos, como ya mencioné, están las velaciones a la Virgen de Guadalupe, los 15 años que han adoptado aquí en México, las bodas que las hacen en la Iglesia Católica también,
Y los pentecostales pues siguen su propia religión en los bautizos y las bodas también, ¿no? Pero un ritual, digamos, propio de ellos sería el culto a los muertos, ¿no? El crechún entre los ludar, que yo he hablado ya de eso, que es el 6 de enero, es el año nuevo, pero también es una celebración a los difuntos, donde están todos reunidos y ofrendan, hacen ofrendas a ellos, ¿no? Son varios días y es el cambio de año. Hay una publicación que se llama De eso no hablamos, también es de gitanos. Sí, ese libro lo editamos aquí en el Colegio de San Luis. Yo solicité que se pudiera traducir porque es una obra magnífica que fue premiada cuando salió en 1993 en Francia y habla de los Manuch, que es otra población rom, digamos, o gitana en Europa. Ellos, este libro de lo que habla es justamente de cómo se identifican haciendo gestos rituales estos manush en honor a sus muertos. Estos gestos rituales pues indican el silencio, ¿no? Que no se habla, no se dice, no se menciona, pero todos lo practican y es algo que pasa desapercibido para la sociedad francesa. Entonces es una antropología del silencio y eso es muy importante porque da a conocer también a esta población cómo circula en el macizo central de Francia con estas características y además de haber padecido el Holocausto. ¿A qué tipo de discriminaciones se enfrentan los gitanos en México? Pues son de dos tipos. Una es, como yo mencionaba, que están ligados a los estereotipos negativos y positivos, ¿no? Que eso es un tipo de racismo, o sea, romantizarlos sin hablar de personas de carne y hueso que viven en este país y que son mexicanos, haciendo referencia siempre a Europa, ¿no? Esa es una, pero también asociarlo siempre a la música y a la danza, ¿no? Al cine, al amor, a la libertad, ¿no? O sea, son estereotipos que perjudican la concepción de estas poblaciones. O los negativos, que siempre son estafadores, siempre roban, siempre, ¿no? O sea, en 2018 que vino Leonardo Piacere, un investigador italiano, comentaba, o sea, cualquiera puede robar, pero no cualquiera es acusado como un gitano cuando roba, ¿no? Y que lamentablemente está en el imaginario colectivo desde hace muchos años, ¿no? Esta parte de tenerle miedo a los gitanos, sacarle la vuelta a las húngaras, que te iban a terminar estafando, y nos olvidamos de que son ciudadanos de México finalmente, ¿no? Que están ya integrados a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestra economía, y que bueno, pues hay que entender, digamos, que están coexistiendo entre estas dos culturas. De eso vamos a platicar regresando de la pausa. Continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando de gitanos en México. Yo había preparado aquí una pregunta que de algún modo ya nos esbozaba la doctora Neira Alvarado, nuestra especialista en este tema, pero que quisiera plantearla nuevamente con más detalle. ¿Cómo se expresan las interacciones entre gitanos y no gitanos en las diferentes esferas de la vida social? Es decir, ¿cómo coexisten los gitanos con los mexicanos, aunque ellos también son mexicanos? Pero bueno, espero haberme explicado, si no, ella nos va a sacar de la duda en este enredo de pregunta. A ver, ahora sí, cuéntanos. Sí, Lidia, tienes razón en plantear esa pregunta, porque en la vida de todos los días, ya sea de los ludar, de los rom, de los calé, hay relaciones muy cotidianas, intensas, desde ir a comprar al súper, pues todo lo que hacemos nosotros, preparar la comida, sacar la basura, rentar en el municipio o pedir permiso un espacio para instalar el campamento, contratar las pipas de agua, comprarle los productos a la gente del lugar que lleva a vender pescado, camarón y consumirlo en el campamento, ¿no? Los niños cuando se instalan más tiempo, pues también se van a la escuela, ¿sí? Cuando están poco tiempo no, pero los niños no son escolarizados como nosotros porque es muy importante mencionar que no hay una división entre adultos y niños porque siempre están juntos. La escolarización pueden tenerla en el campamento,
¿sí? O sea, la educación se las dan ahí adentro. En el campamento pueden contratar a un maestro o inscribirlo a una escuela dependiendo de la duración del tiempo en la estancia que van a tener en el lugar. ¿Sí? Si son pocos días, pocas semanas, pues no los inscriben. No, si ya va para más mediano plazo. Entonces, en el comercio también, la compra-venta de autos, de comida, ellos mucho tiempo hicieron tamales para vender, o en la reparación de maquinarias, pues los contratan, ¿no? Para darle mantenimiento a plataformas marítimas, por ejemplo. Hay familias que hacen eso. Entonces, bueno, pues, si ves, es una gama muy amplia y las relaciones son cotidianas. Han llegado a ser amigos, a forjar amistades de largo aliento, y eso es importante decirlo. ¿Se discrimina a los mexicanos que quieran entrar en su círculo o conviven pero pintan su raya, digamos? No. En general, en la vida cotidiana, como te menciono, acaban haciendo grandes amistades, ¿no? Y durables en el tiempo. No. Hay reglas, por ejemplo, hay grupos familiares que se casan entre ellos con otros grupos familiares, pero hay algunos que se casan con mujeres mexicanas o con extranjeras de otros países, ¿sí? No, exactamente. Entonces, son abiertos. Y lo vemos también, yo hice un estudio de los términos que se usan para nombrar a los parientes con los niños, y vemos cómo integran términos como chamaco, chamaca en la terminología de parentesco. Tú ves términos en rumano, en romanés, en español, en francés también, y del norte de México. O sea, pues en este ejemplo se ve la permeabilidad que hay de las relaciones. Además, otra cosa, ellos conocen muy bien a la población del lugar donde se instalan. Por eso, cuando dan espectáculos, por ejemplo, son muy logrados y solicitados porque conocen los gustos de la gente del lugar. El espectáculo cambia de un lugar a otro también. Ah, lo van modificando. Sí, porque tiene que ver con los gustos de la gente de esos lugares. Entonces, bueno, estamos hablando de gente que realmente tiene un conocimiento profundo de la sociedad mexicana, pues, de los lugares donde están. Ahorita decías que, bueno, no necesariamente son escolarizados porque reciben la educación, allá al interior de su propia comunidad o campamento, pero entonces, ¿cómo llegan a ser tan expertos para reparar plataformas marítimas? Es la relación que establecen constante, cotidiana, desde niños conocimiento con empírico. Sí, y bueno, ellos mismos estudian, ¿no? Estudian ¿Son también. autodidactas? Pero también tenemos, autodidactas, pero también tenemos la transmisión del conocimiento, ¿no? O sea, la reparación de metales los ha llevado a perfeccionar ese conocimiento hasta reparar maquinaria. Que esa tiene siglos en ellos. Claro. Sí. Bueno, pues estamos platicando con la doctora Neira Alvarado y bueno, pues estamos platicando de Gitanos en México. Los vamos a invitar para que nos acompañen precisamente a conocer parte del acervo que tenemos en el Fondo Editorial del Colegio de San Luis. Ya saben que también se producen libros acá y uno de estos libros es justo de nuestra invitada de hoy. Vamos a conocerlo. Bien, estamos de regreso y este libro que hasta acaban ustedes de ver, que es de nuestra invitada de hoy, es el resultado de un encuentro que hubo entre varios expertos y justamente analizaron, discutieron, revisaron este tema de nombrar y circular, ¿así? ¿Está bien? Nombrar y circular gitanos entre Europa y las Américas. Cuéntanos un poco de este libro, ¿qué se puede encontrar? Bueno, el libro ya circula de forma abierta en redes, el PDF, pues. Vayan a la página del Colegio de San Luis, váyanse a donde dice Fondo Editorial Colsan
y ahí van a encontrar libros para descarga gratuita, entre otros está este que estamos mencionando, perdón. Sí, y este libro, bueno, no es más que el encuentro que tuvimos investigadores europeos de América Latina sobre el tema de los gitanos, nombrar y circular. Los términos en los que se les conoce a esta población en diferentes países cambian y tiene que ver con la historia del lugar también en donde han estado, ¿no? Entonces, nombrar, porque es importante nombrar, porque es conocer. Cuando nombras, conoces, ¿no? Pero también la circulación, o sea, es población que se ha movido y el contrastar, digamos, concepciones diferentes de moverse en los países y continentes, pues nos ha ayudado a comprender mejor las relaciones que tienen estas familias entre Europa y las Américas o no. Una pregunta que nos quedaba pendiente en el bloque anterior tenía que ver con cómo se relacionan los gitanos, cómo mantienen esta relación con el Estado mexicano, porque bueno, pues son un grupo que se identifican de manera muy específica, ya nos comentabas algunos de estos rasgos, pero bueno, ¿tienen esta relación legal, institucional con el Estado mexicano? Bueno, más que con el Estado mexicano, con las instituciones, como yo mencionaba, ¿no? La escuela, hospitales, municipios. Cuando nace un gitano nuevo, se le registra en el registro civil como cualquier mexicano. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a diferencia de otros países de América Latina, como Colombia, donde sí hubo todo un proceso político de organización y de reconocimiento de esta población, como aquí con los indígenas, en Colombia sucedió, aquí no sucede. La vida política que tienen, porque sí hay una vida política y es el de las comunidades que conforman las familias, estos grupos de familias, pero es una vida política que no se expresa en los canales de la sociedad democrática, ¿no? Es decir, no votan para elegir no pueden votar, pero a lo que voy es que no se organizan para demandar un reconocimiento político frente al Estado mexicano, ¿no? Uh-huh. Pero empieza a haber algunas inquietudes de algunos miembros y bueno, pues veamos qué es lo que sucede. Entonces, a diferencia de Colombia, de Argentina, que sí hay personas que están metidas en este movimiento político, PAN-ROM, digamos, a nivel internacional. Para que se les reconozca como un colectivo, No, pues que se les conozca como una cultura que integra como el nuestros país. Pueblos originarios. Exactamente, como los indígenas en México, sí. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Para qué querrían, en el caso de Argentina que mencionas, Colombia? Bueno, en Colombia, por ejemplo, ellos tienen un presupuesto dedicado a la salud, a la escuela, como aquí en México sucede con los grupos indígenas que hay todo una instituciones dedicadas a su En Colombia sucede, en Argentina no, pero en Colombia sí sucede así, y en México empiezan a tener cierto interés, pero definitivamente han estado alejados pues de la vida política del país. Pero por ejemplo estos que decías que estaban en México y ahora viven en Texas, tuvieron que tramitar su pasaporte, su visa. O tienen doble nacionalidad o dos pasaportes, no sé, porque la circulación que han tenido les ha enseñado a cómo cruzar las fronteras sin problema, y eso ha sido a lo largo del tiempo. O sea, estamos hablando de personas realmente que dominan el descubrir el mundo, ¿no? Hay una pregunta que a lo mejor nos va a llevar un poquito más de este bloque y el que sigue, y me interesa, ya nos esbozaste algunos rasgos, ¿cuáles son algunas de las prácticas sociales, económicas, culturales de los gitanos en México, luego de estar de manera pues ya prácticamente permanente en un intercambio constante de gitanos con no gitanos en México? Cuéntanos algunos, a lo mejor más a detalle, una boda, por ejemplo. Sí, bueno, en una boda pues van todos los amigos del lugar, ¿no? No solamente los si gitanos. Son rom o si son ludar, no. Invitan a la gente del pueblo, a la gente de la colonia, y es una gran fiesta, ¿no? Podemos hablar que el matrimonio o la boda implica dos ceremonias, la católica en la iglesia, como la hacen los mexicanos de los lugares donde viven, y también la propia ya de estas familias, ¿no? ¿En qué consiste la propia? Pues que hay un pedimento
hay una discusión de todos los miembros del grupo familiar de si van a dar o no a la novia, llegan con comida, con música. No, entonces espérate, ahorita que regresemos del corte le seguimos con este ritual de la boda que ya se nos antojó un poquito más extenso. Vamos a ir a un corte y regresamos, pero antes los dejamos, ya saben que estamos con convocatorias abiertas, los vamos a dejar con Emma Aguado, ella es estudiante de una maestría acá en el Colsan, y escuchen con atención lo que tiene que decirnos. Hola, mi nombre es Emma Aguado, yo soy estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana en la 7ª promoción. Mi proyecto tiene que ver con la narrativa de literatura tradicional en la región de Acámbaro, Guanajuato. Actualmente mi tutora, mi asesora de tesis es la doctora Mercedes Zavala Gómez del Campo. Sí, es importante porque los investigadores hemos estado tratando de entender, de estudiar cómo es que funcionan fórmulas de literatura tradicional en la geografía mexicana, ¿no? El Colegio de San Luis ofrece una línea que no van a encontrar prácticamente en ningún otro lugar del país. Además de que está garantizada la calidad de la educación. Estudiar la literatura de tradición oral implica, por supuesto, todo un equipo de profesionales, y los profesionales están aquí. Son profesionales que son referentes nacionales y también internacionales. ¿Sí? Este tipo de recurso es uno de los que se pueden aprovechar muchísimo en este espacio. Estudiar en este tipo de instituciones, como el Colegio de San Luis, garantiza que después de egresar se reconozca, precisamente porque estamos estudiando posgrados de calidad. Y pues eso se complementa con el hecho de que podemos continuar los estudios con becas de CONACYT. Y eso hace que nuestro trabajo de tesis sea muchísimo más concentrado, muchísimo más, que sea un trabajo muy cuidado, que sea un trabajo profesional, tanto de los asesores como de los estudiantes. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con la doctora Neira Alvarado sobre gitanos en México y nos estaba contando este ritual de la boda. A ver, entonces, otra vez. Sí, es un ritual muy complejo, ¿no? Podemos hablar de la boda en dos partes. La Iglesia Católica con el padre, como lo hacemos en México. Pero hay como una especie de acuerdos previos, entonces. Sí, pero también está el ritual propiamente ludar gitano o romo. En el caso de lo ludar, por ejemplo, se da el pedimento primero. Tienen que pedir permiso para ir a pedir a la novia. Eso sucede también aquí en México entre los zapotecos, por ejemplo, ¿no? Y ya llevan música, comida, se hace toda una discusión de por qué están pidiendo a esta novia, qué es lo que, o sea, una discusión pero colectiva. Pero ahí ya se pusieron de acuerdo los novios, digamos, no es como en otras culturas en donde no lo conoces. Sí, ya hay acuerdo, o sea, cuando aceptan que vayan a pedir a la novia es porque ya saben, ¿no? Okay. Entonces se hace todo esto y bueno, ya después de la discusión, cuando deciden dar a la novia, pues ya se come, se baila y es una fiesta, ¿sí? Ponen la fecha, se llega a la fecha, se casan por la iglesia y regresando a la iglesia, en la casa del novio, en la carpa del novio, pues, se reúnen, toman chocolate, hablan otra vez, las personas mayores dicen lo que implica un matrimonio, lo que se debe hacer, etcétera. Y entonces, pues comienza ya la fiesta, la comida. En algún momento de la fiesta, la novia deja su casa
para irse ya a la casa del novio, a la carpa del novio, ¿no? Y en ese momento, pues más adelante se da el dago. ¿Qué es el dago? Es como aquí cuando piden dinero, cuando se casan los novios, que van pidiendo a todos los invitados, pues allá también van anunciando quién está apoyando, porque son fiestas muy caras, va muchísima gente. Una boda es una nueva casa y es honorada por todos. Entonces te imaginas darles de comer, bailar, a todo un campamento, y la boda dura 3 días, que es Me hubiera casado por los gitanos. es la boda de 3 víspera, días. el día y la tornaboda. La tornaboda es el tercer día y ya le toca a la novia hacer la fiesta, a la familia de la novia. Wow, bueno, pues bueno, ahora les quiero presumir un libro del cual nos va a platicar la doctora Neira en un momento, porque tiene poquito que salió, muy poquito, pero aprovecho para otra vez hacer el gol de nuestro fondo editorial del Colegio de San Luis. Ahí ya lo estamos viendo y bueno, pues este libro tiene una historia. Cuéntanos, ¿de qué va? ¿Ya está a la venta? ¿Cómo? Bueno, no, es un libro que no hizo el Colegio de San Luis. Yo quiero hablar de él porque 2 propuestas para escribir romaní de los Ungaresuria. No, tú dilo, yo estoy muy desconectada del tema. Bueno, un colega lingüista, Michael Swanton, junto con una mujer rom de Oaxaca, trabajaron esta propuesta de escritura, que es la primera, y realmente con mucho gusto yo estoy hablando de este esfuerzo, porque pues hay muy poco sobre la lengua de estas poblaciones, ¿no? Investigaciones antropológicas, históricas, hay muy poco. Entonces es importante mencionarlo porque empiezan a interesarse, a dar a conocer como su lengua, ¿no? Michael Swanton, él es investigador de la UNAM, del Instituto de Filológicas, y director de la biblioteca de la Fundación Art-Elú en Oaxaca. Entonces hemos hecho cosas juntos y esto es algo que se tiene que conocer tanto por los rom como por los no rom, y por eso lo menciono, porque hay pocas investigaciones. Pues lo que yo he hecho, por ejemplo, está el documental, libros, artículos, y esto es muy importante. Vamos a ir a una breve pausa para que conozcan otro testimonio ahora de Mariela, también estudiante de la maestría en estudios literarios. Y bueno, pues estamos a punto de cerrar. Si todavía no se deciden, recuerden que este es el momento. Hola, mi nombre es Mariela Sánchez, soy estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana de la 7ª generación en el Colegio de San Luis. En mi proyecto se trata del rescate de un escritor mexicano del siglo XIX que se llama el Dr. Manuel Flores. Actualmente lo que hago es rescatar sus textos, específicamente del periódico El Universal, El Mundo Ilustrado. El Colegio de San Luis tiene varios ejes, entre ellos está la literatura tradicional y popular y la literatura de autor. Lo podría recomendar porque hay uno de los mejores, o varios de los mejores especialistas en prensa y en literatura. El Colegio de San Luis tiene un trato especializado dependiendo de las necesidades de cada investigación, dependiendo también de las necesidades de cada alumno. Gracias a que es un trato específico, hemos podido hacer una investigación más profunda, hemos podido investigar en la Hemeroteca Nacional y en algunos otros acervos, gracias a que los investigadores van de la mano con nuestras necesidades y con lo que necesita nuestro proyecto. Bien, estamos de regreso y continuamos ya para cerrar esta charla con nuestra invitada de hoy. Bueno, todavía no, ya estamos en el cuarto bloque, se me fue el avión, sí, ¿verdad? Ya estamos en el cuarto bloque. Bueno, nos comentaba hace un momento sobre esta nueva publicación con un investigador que está precisamente dedicado a el estudio de las lenguas. ¿Por qué es importante estudiar las lenguas? ¿Cuál es el impacto que a un ciudadano común, digo, los antropólogos lo tienen muy claro, pero a un ciudadano común, ¿de qué nos sirve estos estudios? Bueno, para la antropología tú dices, cuando trabajamos con poblaciones que hablan otra lengua es muy importante aprenderla. Yo no puedo hablar de una población náhuatl si no hablo náhuatl. De los rom,
pues estaría obligada a hablar rom para poder hablar de ellos también, ¿no? O como de los ludar. ¿Por qué es importante? Una lengua te permite ver el mundo de otra manera. Las personas que son bilingües, trilingües, ¿te imaginas la complejidad que hay para expresar ese mundo en diferentes lenguas? Entonces, y además es parte, digamos, del patrimonio de este país, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para la investigación saber reconocer que indígenas o no, rom, ludar o no, si hablan 2, 3 lenguas, pues incrementa la complejidad de comprensión del mundo y de expresarlo, ¿no? Claro. Eso es muy importante de reconocerlo. Cierto. Entonces, ¿tú aprendiste ludar? Bueno, el ludar solamente las expresiones rituales, ¿no? En los rituales, porque en la cotidianidad ellos hablan el español, ¿no? Y con el romanés he hecho talleres de lengua romanés en el Colegio de San Luis y estoy incursionando también en talleres con otros miembros de esta población. Cuéntanos algo así como en 2 minutitos del romanés, por ejemplo, qué frases, qué ritual o qué cosa importante aprendiste o que te llamó la atención. No, pues entre los rom, por ejemplo, o hasta gracioso, ellos siguen hablando en su vida cotidiana con el romanés, ¿sí? Hablan español, hablan inglés, ¿sí? Pero también es muy importante mencionar que, por ejemplo, ellos no escriben el romanés, por eso esta iniciativa que decía del libro es muy importante para que lo empiecen a escribir. Y hay palabras pues importantes, ¿no? Para ellos, como la CRIS, que es la forma de gobierno que tienen, la reunión colectiva y la discusión, ¿no? Y ahí también es en romanés. Sí, en romanés, todo en romanés. Bueno, finalmente, doctora Neira Alvarado, cuéntanos un poco de los resultados de investigación. Ya vimos que ha habido libros, artículos, coloquios. ¿Cuál, digamos, sería como una especie de cierre de toda esta investigación que te ha llevado más de 20 años? Bueno, yo creo que es muy importante que el Colegio de San Luis se posiciona en la política de ciencia abierta y que todo lo que se ha producido en este proyecto está en línea de forma abierta y se puede acceder sin ningún problema. Desde artículos históricos, donde reconstruimos los itinerarios desde Europa, Asia hasta México, hasta la terminología de parentesco, los niños, porque eso es otra vertiente, los niños, ludar, rom, también tengo artículos sobre eso. Documentales, ¿no? Tenemos un documental, este México lo conocemos mejor que el mapa, también está en acceso libre. Y bueno, la idea es seguir trabajando con ellos porque ahora son ellos los interesados en hacer cosas. La colaboración, como yo decía, se dice muy sencillo, pero no se logra si la gente no participa en todo el proceso de investigación y que también sea su iniciativa, como lo que hicimos en el Archivo General de la Nación en Relaciones Exteriores, identificando en esos documentos a sus ancestros y yéndonos hacia atrás, la historia regresiva. ¿Qué lugares pisaron en Europa? ¿Cómo llegaron? ¿En qué puertos? ¿En qué barcos? ¿De qué puertos de allá? ¿En qué puertos de acá? Todo eso, o sea, y no lo puedes hacer si no participan ellos. Quiero decir que este artículo de las geografías transatlánticas que está editado en la revista del Colegio de San Luis, pues es una iniciativa única por la colaboración con esta gente. Y así como yo siempre digo, el trabajo que hacen los investigadores es reconstruir, es un trabajo de arqueología, porque ahora es, bueno, pues revisar todas estas actas, estos registros de cómo ingresan al puerto, cómo se identifican, de dónde provenían, de qué puertos zarparon, y nos va permitiendo todo este ejercicio que, bueno, nosotros ya nos lo dan pues muy digerido, muy facilito, ¿no? Doctora Neira, muchas gracias por habernos acompañado. Pues gracias nuevamente, Lidia. Su trabajo está en la página del Colegio de San Luis, en la parte de proyectos colectivos. Pueden ustedes ahí identificar Gitanos en México y de ahí se pueden ir a un montón de información, textos, artículos, libros, canales de YouTube que tiene la doctora Neira Alvarado y que, bueno, ya le estaremos informando en nuestro próximo programa también de lo que de un libro nuevo que está por presentar. Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Hoy nos estrenamos acá en la casa de 9TV, como ya vieron, cambiamos escenografía, cambiamos de espacio y bueno, pues todo con la intención de ir mejorando pues cada día con la intención de estar ofreciéndoles un mejor programa, un mejor espacio y lo pueden encontrar mañana en nuestro canal de YouTube. Compártanos toda la información, todos los comentarios que ustedes consideren.
en los comentarios de nuestras publicaciones de Facebook, y de Twitter o de Instagram, ahí estamos. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y los invitamos para que, bueno, pues puedan consultar este programa, los de este año y los de todos los años previos que hemos trabajado con este proyecto de televisión. Soy Lidia Huache, muchas gracias, pásela bien, hasta la próxima. Los dejo con la Agenda Colsan. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo continúa con su siguiente sesión, en esta ocasión con el tema El cine mexicano en el ring. El 16 de mayo a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado y transmisión por Facebook Live del Colsan. El programa de estudios políticos e internacionales realizará la mesa redonda Trazando puentes entre las comunidades afrodescendientes. El 22 de mayo a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. Te esperamos. Se llevará a cabo la conferencia Hidrometrópoli y Crisis Hídrica. El 24 de mayo a las 11 horas en la Sala Miguel Caldera. También puedes interactuar en nuestra transmisión en vivo por YouTube. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década. Del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminario 6 del Colsan. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos